Hola, qué momentos estamos viviendo, qué tiempos complicados todavía, saliendo de una pandemia, viviendo cosas y retos que tal vez no habíamos imaginado. Y estaba leyendo nuevamente el Evangelio de Mateo y me llamó mucho la atención algo aparentemente sencillo que ya había leído otras veces y tal vez te va a ser familiar, pero por alguna razón algo me brincó al leer del famoso relato de Jesús multiplicando los panes, los pescados, y conocen la historia y cómo vio a la multitud con hambre. Le dice a sus discípulos, denles ustedes de comer. Y bueno, obviamente ellos no podían imaginar cómo. Leo en Mateo 14:16, no tienen que irse, contestó Jesús, denles ustedes mismos de comer. Ellos objetaron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Tráiganmelos acá, les dijo Jesús, y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo, y esto es lo que quiero subrayar, los bendijo. Los bendijo. Luego los partió y Dios hizo el milagro de la multiplicación. Y al leerlo sentí una convicción en mi espíritu de que a veces lo que Dios pone en nuestras manos, cuando sobre todo es aparentemente insuficiente, rara vez lo bendecimos. Normalmente nos quejamos y me incluyo, lo menosprecio. No lo veo con ojos de fe. De hecho, en el Evangelio de Juan, cuando relata esta misma historia, uno de los discípulos dijo, cuando vio ese lonche tan sencillo, tan modesto, dijo, ¿pero qué es esto comparado con la necesidad? Y a veces podemos sentir eso, lo que nosotros tenemos en nuestras manos, en nuestro ministerio, en tu vida, tu familia, de repente parece tan insuficiente o aún deficiente para la necesidad. Y la tendencia humana, y yo caigo en esto demasiado seguido, es menospreciar, a veces casi maldecir, tal vez no literalmente, pero una actitud de desprecio, mínimo de menosprecio hacia lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y sí, en lo natural de repente parece que no es suficiente. Vayamos al cuadro grande, vemos la necesidad en nuestras ciudades, en nuestras naciones, y francamente en lo natural lo que tenemos no es ni cerca de suficiente. Y podemos sentirnos como los discípulos de Jesús, pero esta cantidad es tan pequeña. Pero yo sentí esa convicción y quiero compartirla. Es tiempo tomar eso y bendecirlo. En Juan dice que Jesús dio gracias por esos 5 panes, 2 pescados. Dio gracias por eso que sí tenía, en vez de menospreciarlo, y lo bendijo, proclamó bendición sobre aquello, y de allí surgió el milagro de la multiplicación. Y lo que claramente hubiera sido sumamente insuficiente en lo natural, se volvió más que suficiente, porque sabemos que aparte de alimentar a la multitud, hasta recogieron 12 canastas al final. Es tiempo bendecir lo que Dios ha puesto en nuestras manos, en nuestras vidas, en nuestras familias, nuestro ministerio. Bendecir aún nuestras ciudades, nuestra tierra. Dar gracias a Dios por lo bueno que sí existe, por lo bueno que sí nos ha dado Él. Y creo que al dar gracias y bendecir, nos
prepara, nos posiciona para ver a Dios multiplicar mucho más que si mantenemos una actitud de menosprecio, que es lo más común. Me estaba acordando un poco de Abraham y Lot. Cuando Abraham fue a la tierra de Canaán, Lot, su sobrino, lo acompañó. Y el llamado realmente era para Abraham. No sabemos exactamente bajo qué plan o acuerdo lo acompañó Lot, pero era el sobrino, era el menor, no era el principal. Sin embargo, cuando llegó un momento que ya no cabían bien con todas sus familias, sus criados y todo lo que había ido creciendo ahí. Y Abraham es tan gentil que le dice a Lot: escoge donde quieres. Necesitamos un poco de espacio para seguir creciendo y desarrollándonos. Y aunque él era el patriarca, él era el mayor, él era el del llamado y la iniciativa de ir a Canaán, bendijo a su sobrino, le dio esta oportunidad. Lot, que debería de haber cedido eso a su tío, pues no. Él nomás vio que me conviene, vio el valle muy verde junto a Sodoma y dijo: eso quiero, y fue para allá. Si seguimos leyendo la narración ahí en Génesis, hubo una guerra en esa región y llevaron todos los de Sodoma, incluyendo a Lot y su familia, secuestrado. Y cuando llega la noticia a Abraham, me impresiona su reacción. Él pudiera haber dicho: bueno, él se las buscó, él quiso vivir allí, pero no. Él, a pesar de que Lot tal vez no había tenido la mejor actitud hacia Abraham tomó a sus hombres que habían crecido en su casa y arriesgó su vida, la vida de sus hombres, para rescatar a su sobrino necio. Lo bendijo. Y creo que Dios nos llama a veces a bendecir a personas necias, personas que a veces no han actuado de la mejor manera hacia nosotros, que tal vez se han metido en problemas. Y de nuevo, yo no estoy diciendo que no deben de tomar responsabilidad por sus acciones. Todo mensaje tiene su balance, pero que de nuestra parte haya un corazón para bendecir, para perdonar, para orar por esas personas. Hablando de orar, más adelante continúa la historia. Una parte que es aún más conocida, cuando Lot regresa a Sodoma con todo y lo pecaminoso de la ciudad, y hay un momento cuando el Señor dice que 3 hombres, uno aparentemente era el Señor encarnado en ese momento, lo leemos en Génesis 18, se acerca a Abraham en camino a Sodoma y Gomorra y le avisa a Abraham de sus planes. Y ahora sí, Abraham pudiera haber dicho: bueno, ese es el plan de Dios, se la ganó la ciudad y mi sobrino se metió ahí otra vez, no hay nada que puedo hacer. Pero se puso a interceder, se puso en un sentido, orar. Le empezó a pedir misericordia por los de Sodoma y Gomorra. Le pidió al Señor: si habrá 50 justos, ¿vas a destruir a los justos junto con toda la ciudad? Y el Señor dice: si hay 50, no destruyó a la ciudad. Y luego le bajó a 45 y 40, 30, 20, eventualmente a 10. Si hay 10 justos, tendrás misericordia. Y Dios, el Señor, ahí en esa forma humana, le dice: por solo 10 yo tendré misericordia. Tristemente no hubo ni 10 justos y vino la destrucción, pero yo sé que es un tema que ya se ha tocado. Me anima saber que tenemos un Dios de misericordia, que por un pequeño remanente tendrá misericordia de nuestras ciudades. Pero el punto que quiero enfatizar hoy es ese corazón de Abraham para seguir bendiciendo a Lot. Y aunque no pudo
rescatar a toda la ciudad, porque no hubo 10 justos, de todos modos el Señor sacó a Lot. Y si lees la narración, dice específicamente que se acordó de Abraham y por eso rescató a Lot. Se acordó de alguien que bendijo con sus oraciones, bendijo en múltiples maneras. ¿Qué tal si tú y yo empezamos a bendecir más, a orar bendición, aún para personas que, repito, tal vez han sido necias, tal vez se han metido en problemas, pero que tengamos ese corazón y creer, ver con ojos de fe como Jesús vio aquel día esos pescados, esos panes. Saben, a veces es difícil bendecir, sobre todo cuando del otro lado recibimos todo lo contrario. En 1 de Pedro 3:8 dice: en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien, bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Cuando tú y yo bendecimos, aun cuando el otro nos está dando todo lo opuesto, dice que Dios nos ha llamado a bendecir y a heredar una bendición. Creo que en cierta manera sembramos palabras de bendición, oraciones de bendición, una actitud y un corazón de bendición, y vamos a heredar, vamos a cosechar bendición en nuestra vida. Abraham fue grandemente bendecido, y creo que por lo menos en parte fue por este corazón y esta disposición de bendecir a su sobrino Lot y sin duda a muchos otros a través de su vida. Así que hoy es día, ante los retos difíciles y aún de nuevo con tantos limitantes, a ver con ojos de fe, a ver con ojos de amor y gracia y perdón como el Señor ve, y bendecir.